El día en que Pedro Sánchez se presenta en el Congreso de los Diputados para rendir cuenta de la corrupción de su gobierno, de su partido y de su entorno, nuevo bombazo sacude los cimientos del sanchismo, bombazo relacionado con Begoña Gómez, y es que se descubren negocios de Begoña Gómez en República Dominicana que huelen a lavado de dinero, pero que lavado de dinero huelen a trama plus ultra, tipo empresas pantalla, como la vimos con Zapatero. El esquema podría ser similar, justificar una serie de ingresos en República Dominicana a través de empresas pantalla para justificar el dinero que podría haber sido expoliado de España. Este podría ser el esquema, lo revela el debate, pero recordarás que en el vídeo de ayer, que se hizo viral, y quiero darte las gracias, analizaba precisamente el plan de huida de Begoña Gómez, suponiendo la posibilidad incluso de que ya podría haberse fugado. Bien, te puedo decir que Begoña Gómez pospone su plan de huida atendiendo a un salvaconducto, entrega su pasaporte, pero cuidado, se guarda uno que le podría permitir huir más adelante. ¿Cuál? No olvides, el mismo Víctor de Aldama decía que ya ha sido entregada la nacionalidad, oh, qué casualidad, precisamente dominicana, a Begoña Gómez. Y claro, Begoña Gómez, si bien el juez Peinado le ha pedido que entregue todos sus pasaportes, no tiene por qué informar a la justicia española de que posee un pasaporte dominicano. Y eso se lo podría guardar tranquilamente para, cuando la situación se ponga más difícil, huir en un maletero y tomar un vuelo desde otro país con su bonito pasaporte azul de República Dominicana. Pero ¿qué posibilidades tiene este plan de salirle bien realmente a Begoña Gómez? ¿Puede de verdad hacerlo? O tal vez el juez tiene alguna herramienta para descubrir si ella tiene otro pasaporte y aún así, de fugarse, una orden de captura a nivel internacional le permitiría salir del espacio Schengen con un pasaporte dominicano. Lo vamos a analizar todo en este vídeo, a la vez que vamos a analizar lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados hoy, todas las mentiras de Pedro Sánchez y la intervención de Abascal, que literalmente ha triturado al presidente del gobierno con verdades como puños. Venga. Así es, esta es la noticia. Investigación, la consultora en la que Begoña Gómez tenía acciones pasó de facturar 15.000 euros a 12 millones tras hacer negocios en Dominicana. Esto huele a lavado de dinero, huele a trama que ya hemos visto con Plus Ultra. Creo unas empresas pantalla de las que soy accionista. Esas empresas generan negocio con otras empresas a las que yo he movido el dinero para que ese dinero me sea devuelto a través de esas facturas que justifican precisamente que yo sea poseedora de una serie de capitales por tener una empresa que factura a otra. Básicamente es parecido a lo de Plus Ultra, ¿no? Pues un rescate que mueve el dinero del Estado a una aerolínea, a esa aerolínea contrata luego a una empresa que a su vez contrata a Zapatero, y a Zapatero a través de esa empresa, por la factura que le hace Zapatero, le viene dado de vuelta el dinero que provenía del Estado y por el que había sido utilizada esa aerolínea como intermediario con el fin de que ese dinero volviese por la puerta de atrás a Zapatero. Pinta la historia muy parecida, muy parecida. No olvidemos que además la relación de Begoña Gómez con República Dominicana, y no solo Begoña Gómez, Zapatero, José Bono y Pedro Sánchez, estos son los cuatro que tienen una relación especial con República Dominicana, y cuidado porque los cuatro podrían tener incluso pasaporte y ciudadanía. Pedro Sánchez quizás sea más difícil, pero José Bono lo sabemos, y no olvides que Albert Castillón hace un tiempo decía esto al respecto. Esta delegación enviada por Estados Unidos a Dominicana es una pequeña delegación, no son mucha gente. La orden la ha dado directamente Donald Trump. Y en esa lista hay 4 españoles. Y ahí está la exclusiva. ¿Quiénes son esos 4? El número 1 de la lista, era de esperar, es José Luis Rodríguez Zapatero. El número 2, y se van a sorprender, es José Bono, la tercera persona de esa lista. Me ha sorprendido hasta a mí que sea la tercera, pero lo es. Begoña Gómez. Ahí el cuarto español es evidente quién puede ser. Confirmamos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está investigando a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, en suelo de la isla dominicana. Está investigando si
esconde ahí presuntamente parte del dinero que ha recibido en los últimos 7 años del narcoestado de Nicolás Maduro. Recuerden que Sánchez realizó 59 vuelos sin explicación y sin agenda oficial a República Dominicana con el Falcon de presidencia. Según el Departamento del Tesoro, podría ocultar cuentas, propiedades conseguidas a través de la financiación del gobierno de Venezuela para sus proyectos políticos y apuntan directamente a la compra o soborno o pago de la presidencia de la Internacional Socialista. Por lo tanto, señores, el viaje del secretario de Defensa de Estados Unidos dará como consecuencia una larga lista de personas, de empresas, de cuentas corrientes y de propiedades donde se ha blanqueado el dinero del narcoestado de Nicolás Maduro. El esquema podría ser el siguiente. Piénsalo bien. El narcoestado de Maduro da dinero a empresas o a través de una serie de cuentas y testaferros de la narcodictadura. Lleva el dinero a República Dominicana u otros países. Begoña Gómez constituye unas sociedades que generan ingresos produciendo facturas para esas empresas y ese dinero es trasladado a las empresas de Begoña Gómez justificándose con esas facturas. Este podría ser el esquema. Obviamente no tenemos pruebas de ello, simplemente estamos contemplando la posibilidad, pero no olvides que Víctor de Aldama ya hablaba en otro momento, en Herrera en COPE, de que Begoña Gómez tenía cuentas millonarias en República Dominicana. Que me consta que hay una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora Gómez, con cuentas en el extranjero por más de 6 millones de dólares. Y no solamente la señora Begoña Gómez, sino la señora María Jesús Montero también está en ese listado. Bueno, creo que también está la mujer del expresidente Zapatero, Sonsoles, y algún personaje más. Entonces, bueno, esa denuncia no es algo que yo diga, es algo que me consta que está en Fiscalía ya. A mí me la han enseñado. Yo tengo copia de esa denuncia y del listado bancario de esas cuentas. Y bueno, pues me imagino que tendrán que investigar, pero me parece algo, si es cierto, me parece algo totalmente insólito y gravísimo. Víctor de Aldama lo decía, en Fiscalía, pero ¿de quién depende la Fiscalía? Eso es. Razón por la cual fue desestimada esa denuncia y no se investigó. Claro, en aquel momento, cuando fue desestimada y no se investigó, entendíamos todos que, bueno, la Fiscalía dependía del presidente del gobierno, del mismo gobierno, pero no estábamos a conocimiento de las andanzas de Leyre Díez y de las cloacas. Ahora sí que podemos entender cómo Leyre Díez medraba a través de la cloaca, la Fiscalía actuaba y por qué ciertas cosas no se han investigado en estos meses. Pero es más, Víctor de Aldama habló de algo que, bueno, era un elemento que incluso la derecha diario, EDATV, por cierto, no olvidemos, mañana Javier Negre de EDATV, Estado de Alarma, va a entrevistar a Delcy Rodríguez y todo apunta a que va a rajar de lo lindo contra Zapatero y lo va a dejar empapelado de por vida. República Dominicana oculta datos sobre sus nexos con Begoña Gómez. República Dominicana oculta datos sobre sus nexos con Begoña Gómez. Pero es más, la derecha diario también decía lo siguiente: la mujer del presidente español, salpicada por corrupción, gestiona su nacionalidad dominicana. Y aquí venimos al plan de huida alternativo de Begoña Gómez basado en la posesión, presunta posesión de un pasaporte, por tanto, de un salvaconducto extranjero para huir de España. Y esto es lo que decía también Víctor de Aldama. Quien ya tiene la nacionalidad dominicana es Begoña Gómez. Me lo dicen supuestamente fuentes fiables del país. Si me hablas de Coldo y de Ábalos, no me consta que hayan solicitado ninguna nacionalidad en ningún país. Quien ya tiene la nacionalidad dominicana es Begoña Gómez. Me lo dicen supuestamente fuentes fiables del país. Del país, no el país, el diario El País, sino del país de República Dominicana, donde este hombre tiene muchos tentáculos, ¿no? Por tanto, Begoña Gómez podría disponer de un pasaporte dominicano, pero vayamos a ver ahora si a Begoña Gómez le puede salir bien esto de entregar solo los pasaportes españoles y quedarse el dominicano. Porque, bueno, cualquiera podría pensar que esto podría salirle a cuentas, pero la verdad que no es así. Y a lo mejor Begoña Gómez estará a conocimiento de los 3 graves riesgos y sobre todo los 3 graves impedimentos a poder salir del espacio Schengen con un pasaporte dominicano, siendo requerido incluso el español y habiendo entregado el español en España. Sí, porque hay 3 grandes cuestiones que impiden a Begoña Gómez ejecutar un plan de huida con tan solo el pasaporte dominicano. Porque las personas con doble nacionalidad, al pasar un control fronterizo, normalmente tienen que presentar los 2 documentos. Eso es importante. Pero es más, un juez
Cuando teme que una persona tiene riesgo de huida de un país, suele realizar consultas a nivel internacional para ser conocedor de si esa persona tiene vinculación con otros países u otras nacionalidades. Y en ese sentido, el juez penado ya es conocedor de si Begoña Gómez dispone o no de otras nacionalidades. Pero hay otros elementos más, y es el hecho de que cuando una persona quiere una segunda nacionalidad siendo español, esa segunda nacionalidad le inscribe en un registro y al mantener la nacionalidad española y no renunciar a la otra, queda reflejado en los registros del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Interior el hecho de que esa persona no ha renunciado a su nacionalidad al adquirir una nacionalidad extranjera. Tú ahora has adquirido una nacionalidad extranjera dominicana, pero allá donde tú haces solicitud de esa nacionalidad, esas autoridades de aquel país se ponen en contacto con las autoridades del país de origen y comunican que esa persona va a adquirir una nueva nacionalidad y conserva la nacionalidad originaria. Por tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Interior son conocedores de la doble nacionalidad de Begoña Gómez y, por tanto, el juez, haciendo una consulta, es perfectamente conocedor de si Begoña Gómez dispone de ese pasaporte y en la eventualidad de no entregarlo, obviamente le faltaría, le constaría de que no ha entregado todos los pasaportes. Y es más, al no entregarlo y el juez ser conocedor, podría emitir directamente una orden de captura para Begoña Gómez, puesto que no ha acatado el auto del juez en todas sus condiciones. Y es más, al ver el juez penado que Begoña Gómez no ha entregado el pasaporte dominicano, podría emitir también un bloqueo dentro de todo el espacio Schengen, por el que incluso viajando en un maletero a París y tratando de abandonar Francia con el pasaporte dominicano, en el control fronterizo, Begoña Gómez se enfrentaría primero a no poder entregar conjuntamente al pasaporte dominicano el español que le permita salir. Pero el bloqueo también llegaría puesto que el bloqueo no se asocia al número de pasaporte, sino al nombre y apellido de una persona y a unas huellas dactilares que están tanto en un pasaporte como en otro. Y por tanto, Begoña Gómez no tiene posibilidades de huir conservando el pasaporte dominicano y la única posibilidad que le queda es directamente no entregar los pasaportes y haber huido ya, porque si no entrega los pasaportes hoy, el juez penado emite una orden de captura, se bloquea el espacio Schengen y ya no podría salir del espacio Schengen. La única manera de huir de Begoña Gómez es haber huido ya, haberlo hecho ya y no entregar ningún pasaporte hoy. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado en el Congreso, lo que ha dicho hoy su marido, que la verdad que tela. Te pongo las intervenciones más indignantes de Pedro Sánchez. Esto es lo que dijo. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. No lo ha hecho. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y finalmente... Vamos a ver, este giro retórico es disonancia cognitiva pura manipulación. Nosotros no nos hemos financiado irregularmente, pero si nos hemos financiado irregularmente, no somos nosotros. Nosotros somos inocentes, es alguien que ha usado el partido. Es una forma de utilizar una teoría y la opuesta, previendo que seguramente van a salir, es que se está anticipando. Pedro Sánchez, por tanto, se delata diciendo va a salir información de que el PSOE se ha financiado ilegalmente, pero yo no he sido. Básicamente esto, y claro, decir una cosa, sostener una cosa y la contraria en el mismo discurso forma parte de la disonancia cognitiva, de la manipulación perversa de este tipo que lo ha hecho en más de una ocasión y siempre creando un escudo o decir, oye, mira, nosotros no somos corruptos, pero si el partido es corrupto, nosotros somos inocentes, ¿no? Eso es básicamente lo que quería decir. También quiso decir esto, lo vamos a ver porque es también llamativo. Quiero, en primer lugar, decir lo siguiente a los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, y es que soy plenamente consciente de que en estas últimas semanas el debate publicado ha sido colmatado por un reguero de noticias judiciales. Noticias que se suceden en nuestras pantallas, mezclándose con rumores, con medias verdades, con bulos, provocando en consecuencia una legítima preocupación y una confusión razonable en la ciudadanía. Vamos, que el problema son las redes sociales y los bulos. Es todo un bulo y nosotros somos víctimas. Eso es lo que quiso transmitir con esta intervención. La tercera cuestión que integra esta maraña judicial son los casos abiertos contra mi familia, contra mi esposa y contra mi hermano. Podrán comprender, señorías, que para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a personas... Un momento, señor presidente. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio, silencio. A toda la Cámara, por favor. Porque afectan a personas que quiero y porque sé
sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo al que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales. Ese patrón se articula en 3 compases que hemos comprobado y hemos además compartido con todos ustedes y también con la ciudadanía a través de los medios de comunicación en reiteradas ocasiones. Vamos, son todas acusaciones infundadas, vienen de panfletos de la ultraderecha, desinformación, bulos, cuando su hermano está visto para sentencia y su mujer enviada a juicio. Sigue RQR disociado de la realidad, por cierto. Hice un vídeo sobre su disociación y tendrá a continuación ese vídeo, vamos a ver si lo voy a publicar esta tarde, donde explico perfectamente cómo funciona la disociación narcisista de Pedro Sánchez. No te lo pierdas. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete y activa la campanita para recibir precisamente la notificación que te permitirá comprender muchísimo de la psicología, de cómo funciona su mente, cómo funciona la mente de los psicópatas, de los narcisistas, de las personas perversas, las maquiavélicas, que la tenemos a nuestro alrededor. Así que, bueno, tú me dirás, ¿pero qué no me interesa Pedro Sánchez? Pero que a lo mejor un día puedes ser víctima de gente así sin darte cuenta por no verlo, por no ser capaz de identificarlo. Por eso te invito a suscribirte, activar la campanita, porque no sé si en horas, pero en la próxima, si no es hoy, en los próximos días va a salir este vídeo que ya está grabado. Y esta parte es súper importante porque dentro del mecanismo psicológico precisamente de Pedro Sánchez, te voy a dar casi un aperitivo. Fíjate cómo él habla de los demás, pero reflejándose a sí mismo. Hablando de sí mismo. Se refiere a los demás, pero en el fondo está hablando de sí mismo. Es lo que se llama la proyección narcisista. Fíjate lo que dice y fíjate que esto mismo que está diciendo es lo que muchos pensamos de él. Seguramente tú lo habrás pensado. Pero él lo dice de los demás. ¿Por qué lo hace? Porque el narcisista solo ve a los demás como una proyección de sí mismo y, por tanto, solo es capaz de reconocer en los demás aquello que ve en sí mismo. Por eso se suele decir que cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Fíjate. Y por tanto, señorías del Partido Popular y de Vox, indígnense cuanto quieran al conocer las actuaciones de determinados personajes. Por muchos aspavientos que hagan, no se indignarán más que yo, créanme. Pero no sean hipócritas, no sean hipócritas, no sean cínicos. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen a todo un fiscal general, o ya exfiscal general, cuando presumen impúdica y públicamente cada semana de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo momento por montar toda una policía patriótica con la que espiaron durante años a más de un centenar de rivales políticos y periodistas con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados. ¿Cómo ves? Hablando de los demás, pero refiriéndose a sus prácticas, y la verdad que la intervención de Feijóo, gris en lo suyo, una intervención basada en la moralina, lo único salvable de Feijóo, pero lo más representativo de la intervención de Feijóo fue esto, y cuidado con lo de Abascal, que fue el demoledor. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? ¡Qué soberbia! Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos. ¡Qué soberbia y cuánta indignidad! Yo solo vengo a refrescarle la memoria mientras se afana en estirar los minutos de la basura de esta legislatura. Qué soberbia, ¿no? La verdad que sí, porque aplaudieron a Pedro Sánchez como en su momento aplaudieron a Ábalos, y Ábalos está en prisión. Pero la verdad que de Feijóo no se puede salvar nada de su discurso, un discurso muy falto de argumentos, pero quien realmente fue demoledor y trituró a Pedro Sánchez con verdades como puños fue Abascal. Fíjate. Ojo con los aplausos, señor Sánchez. Cuantos más decibelios, más años caen. Cuanto más decibelio, más años caen. La verdad que demoledor Abascal, pero tuvo parte de intervención realmente buenas, como esta. Pedro Sánchez se ha enriquecido ilegalmente, desde pisos hasta joyas, pasando por programas informáticos y trabajos hechos a medida. El PSOE se ha financiado ilegalmente. El PSOE sí. Y todavía más grave, con ese dinero se ha pagado a una trama que se ha dedicado a extorsionar, a coaccionar, a sobornar o a acosar a quienes estaban investigando esa corrupción. Y es cierto, claro, es cierto. En fin, los autos judiciales lo dejan claro. Vamos a ver otro tramo. Que han combatido ustedes es a los jueces. Lo que se puede decir que lo único que han combatido ustedes es a lo que se puede decir que lo único que han combatido ustedes es a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los guardias civiles, a los periodistas y a los políticos que han investigado y que han denunciado su corrupción. Lo que se puede decir. Verdades como puños, las de Abascal, que continuó con el abecedario del sanchismo. En esta Cámara, como azote de la corrupción del Partido Popular, se ponía ingenioso y le gustaba repasar el abecedario. Hace poco también lo hacía y nos decía de la A a la Z, de Ayuso a Zaplana. Yo he hecho la prueba. A de Ábalos, B de Begoña,
C de Cerdán, D de Delsi, E de Eres, F de Ferraz, donde está la guarida de la trama, G de gerente del PSOE imputada en la causa que se investiga por desestabilizar las investigaciones judiciales, H de hidrocarburos. Creo que esta es la que más le preocupa de todas, ¿verdad, señor Sánchez? La de los hidrocarburos. Es verdad que la enciclopedia de la mafia de Sánchez me faltaba la ñ, pero en otras muchas había varias opciones. Por ejemplo, en la P, ¿qué ponemos? ¿Puente? ¿Paco Salazar? ¿Plus Ultra? ¿Parador de Teruel? ¿Pegasus? ¿Directamente PSOE o directamente P.S? Y desde luego, la Z es muy fácil. Podía ser Zarrías, pero no, la Z es Zapatero. De hecho, Tremendo, tremendo. Abascal, que lo peor continuó. ya ha llegado. Que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en connivencia con varios de sus cómplices en otras tramas, está maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales y mantenerse de forma fraudulenta en el poder. Lo puedo decir más claro, señorías. Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones en España. A algunos les parecerá lo peor ya ha llegado. Que el Sánchez está maniobrando para robar las próximas elecciones. No dejó títere con cabeza Abascal y terminó de manera demoledora comparando su resiliencia con la de las cucarachas. Fíjate. Convoque ya elecciones. Devuelva la voz a los españoles. ¿Qué hace ahí sentado todavía? ¿No le da usted un mínimo de vergüenza? ¿No está cansado de fingir aplomo, tranquilidad, a ratos mezclada con la irritabilidad que no puede soportar por tener que escuchar todo esto? ¿No le da vergüenza? Ni un ápice de vergüenza. ¿No sabe lo que piensan los españoles en la calle? Convoque ya elecciones. Ya sé que usted ha hecho de la resiliencia su bandera, pero le tengo que decir que las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables. Demoledor. Abascal así ha triturado a Pedro Sánchez, verdades como puños, pero sobre todo llegando al final te tengo que preguntar, ¿qué opinas sobre este plan alternativo de fuga de Begoña Gómez? Escríbeme tu opinión, tengo mucho interés en conocerla en los comentarios, dale me gusta al vídeo, suscríbete, activa la campanita, compártelo, importantísimo, compártelo. Por ejemplo, con las primeras 5 personas que tienes en WhatsApp o Telegram y pregúntales qué opinas de esta posibilidad. A ver qué te cuentan ellos también. Con este es otro texto. Chao.